Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una entrega muy especial. Nuestra entrega va a consistir en la entrevista a la doctora Elsa Martí Barceló y es sobre el mundo de Garabandal. El mundo de Garabandal que al final no es más que el mundo de la propia Virgen María, de cómo está acompañando en estos últimos tiempos a la Iglesia y a los que están fuera de la Iglesia. Les vamos a poner en el principio un corte pequeñito que habla de el por qué las apariciones de María. Ya saben que dentro del canal de Perlas Cristianas tienen posibilidad de escuchar a muchas personas conocedoras y personas de fe hablando sobre la Virgen María. Podríamos decir que casi el canal tiene ya el 50% de sus contenidos alrededor de la Virgen María. Ella se hace presente, pero fundamentalmente porque la Virgen María nos ayuda, nos protege, nos acompaña, nos da el consuelo de una madre y nos hace más sencillo llegar hasta su Hijo, hasta Jesús. Porque no olvidemos que Jesús como hombre pues tiene también ese punto de severidad, de autoridad. Y ese punto de autoridad y de severidad en muchas ocasiones no es bien recibido para nosotros porque nos avergonzamos de nuestra vida por todo lo que hemos hecho de negativo, de malo y de pecaminoso. Tras ese corte de 3 minutos sobre las apariciones y el significado teológico de las apariciones, viene la entrevista con Elsa, que es muy interesante. Muy interesante no porque no tengan posibilidad de escuchar en otros lugares sobre Garabandal, sino porque nos ha dejado hacer una entrevista donde tocamos muchos temas que son, entendemos, cruciales para que después ustedes puedan seguir a Garabandal dentro de la lista de reproducción que en Perlas Cristianas hemos generado para ustedes. Al final de este vídeo, de la entrevista de Elsa, también vamos a poner unos pequeños cortes que son interesantes, que son el epílogo de la entrevista, pero que son aspectos que creemos que son dignos de tener presente en el hecho de la aparición, la aparición de la Virgen María en Garabandal. Nosotros no somos quienes para decir si es o no es cierto lo de Garabandal. Lo que sí entendemos es que la devoción a la Virgen María es el mejor camino para dos cosas: tener esperanza de alcanzar el cielo para todos los que somos católicos y tenemos fe, que Dios la guarde. Y segundo, la Virgen María es la mejor forma de acercarse a la fe para los que no la tienen, porque ella como madre nos acompaña, nos sigue y le pide al Señor en nuestras necesidades, incluso sin saber que el Señor es el Hijo de Dios. Les dejamos pues con la entrevista y después les dejamos con todos esos pequeños cortes que ayudarán a entender un poquito más Garabandal, que es a la postre una aproximación a la Virgen María. Y al final, ya saben, cuando tengan tiempo pueden acceder a lo que es la lista de reproducción que en Perlas Cristianas hemos dispuesto para ustedes. Y por último, si usted vive en Zaragoza, no se olvide, el día 21 de marzo del 2025 aquí hay una conferencia sobre Garabandal donde podremos conocer en directo y en primera mano los testimonios de Elsa y 2 acompañantes más. Hasta la siguiente, aquí en Perlas Cristianas. Les dejamos pues con la entrevista y con todo la selección y la edición que hemos preparado para ustedes. Hasta la siguiente, chao. La señal más prodigiosa, más hermosa de los últimos tiempos es las apariciones marianas. Dice Luis María Guillen de Montfort, recordar que él murió antes de todas las apariciones, las que conocemos, con excepción de la Virgen de Guadalupe, de todas las apariciones marianas de estos siglos. Es decir, él sí conoció Nuestra Señora del Pilar y conoció otras muchas cosas, pero digo, Fátima, Lourdes, Garabandal, La Salette, él ignoraba todo eso, pero decía que cuando eso empezara a suceder, era una señal de que la Virgen María venía a preparar con misericordia, poder y gracia a sus hijos para entrar en el reino de Cristo. El remanente fiel, como siempre ha sucedido en los tiempos de crisis, Dios escoge un remanente fiel, de eso habla a Luis María Guillen Montfort. Todas sus reflexiones son bíblicas,
están basadas siempre en las Escrituras y en los Santos Padres. Hola, ¿qué tal estamos, amigos de Perlas Cristianas, ONER Ediciones y ASO Digital Content? Estamos aquí en una entrega que es una entrega interesante porque, bueno, ya los que siguen el canal de Perlas Cristianas conocen y saben que nos interesa Garabandal fundamentalmente porque detrás de Garabandal está la Virgen María. Y además, ya saben también que en mi caso, y le voy a hacer esa pequeña introducción a Elisa, que es la persona que nos va a atender y nos va a dar Elsa. Elsa Martí, que nos va a atender y nos va a hablar sobre aspectos médicos de Garabandal, pues yo era un total desconocedor hasta hace 7 años que vivía en Irlanda y un irlandés me preguntó por una palabra extrañísima de España. Me dijo, ¿tú conoces Garabandal? Y dije, pues este hombre qué puñetas está diciendo, porque ya saben que los irlandeses lo de pronunciar bien pues es complicado. Bueno, pues así empezamos. Es decir, yo con mis 50 y largos no conocía Garabandal en absoluto. Cuando volví a España, lo tremendo fue que pregunté a personas que estaban a mi alrededor, todos de índole católico, y me decían, sí, algo he oído, pero no acabó. Así estamos. Es decir, año 2019 y Garabandal, un total desconocido para muchas personas. Ahora ya no. Garabandal ha despegado y vamos a ver qué nos puede relatar Elsa con respecto a Garabandal. En primer lugar, Elsa, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo, porque sabemos que tienes poco y tienes además la fortuna de poder participar en un montón de foros y de canales. Además, les digo que aquí en Zaragoza, el día 21, van a estar en el Colegio Mayor Virgen del Carmen, con lo cual van a tener posibilidad de escucharlo en vivo y en directo. Y además de eso, no todo lo va a contar hoy. Sí. Bueno, pues nada, buenos días a todos los oyentes. Eliseo, un placer estar en tu programa. Y sí, efectivamente, si Dios quiere, el día 21 de marzo estaremos en Zaragoza. Bueno, yo me presento, soy médico de familia, psicoterapeuta, pertenezco a un movimiento de laicos llamado Iniciativa Internacional España con Garabandal, al cual se suman laicos de España y de fuera de España con intención de difundir los mensajes de la Santísima Virgen en San Sebastián de Garabandal. Aquellos mensajes que dio a 4 niñas de 11 y 12 años el 2 de julio de 1961 y estamos dando a conocer por toda España, estamos haciendo encuentros porque consideramos que, aunque hay muchas otras apariciones en España, bueno, pues nosotros consideramos que Garabandal es nuestro Lourdes Fátima español. Entonces queremos compartir con todos, que todo el mundo conozca estas apariciones, porque a nosotros nos ha traído mucho bien, estamos recogiendo muchos frutos y ese es el objetivo de nuestra iniciativa, dar a conocer los mensajes de la Santísima Virgen en San Sebastián de Garabandal. La primera pregunta que te hago, porque sé que no tienes mucho tiempo, es ¿en qué medida, desde el punto de vista médico, el psiquiatra que pidió o que se le ordenó que hiciera las revisiones en su día de las chicas, de las niñas, porque eran unas niñas, eh, no hizo su deber y poco menos que prácticamente no hizo absolutamente nada? ¿A qué se debe ese desprecio médico a esa situación? Pues mira, Eliseo, te voy a contestar lo mejor que puedo porque yo creo que nunca es fácil hablar mal de un compañero, ¿no? Yo creo que en Garabandal ha habido dos tipos de compañeros, los que han hecho buena praxis y los que han hecho mala praxis. Los que han hecho mala praxis son unos doctores que participaron en la primera comisión, el doctor Morales y el doctor Piñal, los cuales, para mi gusto, no estudiaron a conciencia a las niñas. En cambio, hubo otros doctores que dedicaron tiempo de calidad, como el doctor Puncernau, neuropsiquiatra, el doctor Celestino Ortiz, pediatra, el doctor San Juan Nadal, compañeros que dedicaron tiempo de calidad. ¿A qué me refiero con tiempo de calidad? Vamos a ver, todos sabemos lo que son las consultas de los psiquiatras. Llevan a los pacientes, los examinamos, los valoramos. No, pero estos doctores no se conformaron con ver a las niñas en consulta. Estos doctores se desplazaron a la aldea
y dedicaron tiempo de calidad. Empezaron a convivir con las niñas, en el caso de Puncernau, cerca de 14 días, en el caso de Celestino Ortiz, alrededor de 55 días, y se desplazaron allí para ver la forma de ser y de actuar estas niñas, para estudiar su personalidad, sus actitudes y sus comportamientos en la vida ordinaria y extraordinaria, dentro y fuera de los éxtasis, para certificar que estas niñas eran niñas sanas, que no presentaban ninguna patología ni orgánica ni psicológica y no presentaban ningún trastorno neuropsiquiátrico. O sea, eran niñas normales, pero que entraban en unos trances que etiquetaron de causa no natural. Y ahí es Ujú. donde empieza la historia de Garabandal. Eh, Hasta lo que he podido seguir, hablamos de más de 2000 apariciones o encuentros con la Santísima Virgen. Ujú. ¿En qué medida podemos dividir esos encuentros a las niñas en elementos diferenciales? Es decir, ¿fueron 2000 encuentros semejantes? ¿Había encuentros distintos? Porque lo Sí, que vemos en las imágenes es como siempre desplazamientos, ¿no? Como... sí, sí. Sí, mira, Eliseo, fueron más de 2000 apariciones que están documentados. Yo creo que estas apariciones lo que tienen es que tienen miles y miles de testigos. O sea, esto no lo vieron ni uno, ni dos, ni tres, lo vieron miles de personas. Entre ellos, sacerdotes, peregrinos de todo el mundo y todo esto. Entonces, las 2000 manifestaciones se refieren a que fueron éxtasis muy variados en cuanto a intensidad y duración. Había veces que los éxtasis eran muy breves, cuando la Virgen les daba, como si dijéramos, una recomendación, y otros más intensos y más largos, de horas. Ujú. Pero sí que es verdad que hubo más de 2000 manifestaciones, según contabilizadas por todos los testigos. O sea, hay gente que ha estado estudiando y que ha estado en Garabandal. O sea, es que tenemos el testimonio, gracias a Dios, tenemos mucha documentación de que efectivamente esto es así, de que hubo más de 2000 manifestaciones. Y como tú y yo hemos hablado, Eliseo, esto te llama la atención y para mi gusto la convierte en una aparición importante, porque oye, es que la Virgen esté presente durante casi 3 años y medio en una aldea perdida, bueno, presente, yo creo que sigue presente en Garabandal, por eso yo creo que la Virgen está presente allí y derramando Mm. muchas gracias. Pero efectivamente, los éxtasis fueron más de 2000 manifestaciones con diferente intensidad, duración, con diferentes signos clínicos, porque claro, tú efectivamente no solamente había veces que las niñas eran unos éxtasis que, como tú sabes, se caían de rodillas sobre suelo pedregoso y no se lesionaban, otras veces protagonizaban esas marchas estáticas tan brutales, desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, con la cabeza en hiperextensión mirando al cielo, o aquellos comportamientos de devolver objetos besados y no equivocarse a sus sueños. O sea, es verdad que todos los comportamientos que ha habido en Garabandal apoyan mucho que estos hechos son de causa no natural. Para los que nos siguen, tienen que ser conscientes, porque probablemente eh, es la primera vez en la historia de la humanidad en que un hecho relevante como es este se ha podido filmar y se ha podido, entre comillas, testificar, ¿no? Por muchas personas y de forma gráfica. Por eso queremos hacer primero una lectura breve de lo que eh, la Iglesia nos ha planteado. Plantea lo siguiente: el no constat que daba en otros tiempos ahora podría corresponder a diversas determinaciones que están descritas en las nuevas normas. Puede ser una prohibición total o puede ser, por ejemplo, lo que se llama curatur, que significa que el culto público no está permitido. Continuó el prefecto Vaticano, el cardenal Fernández. Se refirió a las nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, publicadas por su dicasterio en mayo de este año, que determinan que la declaración de sobrenaturalidad será excepcional y quedará reservada al Papa, y tras la cual el Vaticano no ha aprobado la devoción de 9 lugares distintos, sin precisar si los mensajes proceden o no de la Virgen María. Siguiendo con su respuesta, el cardenal precisó que en Garabandal no está permitido nada que tenga una relación entre los mensajes y las apariciones, pero puede haber un culto privado.
Este curatur más o menos representa lo que en los hechos ya sucede en diversos casos. Creo que hoy Garabandal puede corresponder ese curatur porque se admite que las personas vayan al lugar a rezar y luego van a misa en una parroquia. Bueno, pues se continúa un poco más la nota Sí. del dicasterio, pero estamos ante algo que probablemente ni la Iglesia Católica puede llegar. Ese es mi planteamiento y mi tesis que te lanzo. Ni puede llegar a digerir un hecho de tal trascendencia y magnitud como para aceptar que todo eso ha sucedido y que todo eso es un hecho sobrenatural cierto. ¿No crees que en este caso la teología y la capacidad de analizar elementos pues de santidad o de sobrenaturalidad, en este caso la Iglesia no sabe cómo manejarlo o no supo cómo manejarlo? Bueno, yo creo, Eliseo, que cuando algo no se puede manejar es porque a lo mejor no se han puesto los medios para poder manejarlo. Yo creo que Garabandal debería ser estudiado de nuevo. ¿Por qué? Porque Garabandal, yo siempre digo que ha tenido a los mejores. Ha tenido a los mejores teólogos del siglo XX. Ha tenido al padre Rollo Marín, al padre Lucio Rodrigo, al padre Porro Cardeño. Todos estos teólogos han estudiado Garabandal. Entonces, yo creo que ahora mismo Garabandal debería ser de nuevo estudiado. Independientemente de la dimensión de lo que haya alcanzado estas apariciones, yo creo que debería ser estudiado. Te voy a decir por qué, esa es mi opinión, porque a mí, como católica, me gusta que cuando me dicen que en Garabandal solo haya culto privado, no público, me expliquen por qué. Y yo creo que nos están faltando los porqués, o sea, no nos dan explicación. Entonces, a mí me encantaría que la Iglesia saliera de esa falta de transparencia y que nos explicara, que intentara diluciar más todo lo de Garabandal. Porque el problema, Eliseo, es que en Garabandal tenemos médicos que han avalado estos éxtasis que son inexplicables para la ciencia. Y luego hay miles y miles de sacerdotes. Oye, tenemos un padre Loring, tenemos el padre Rojas, los padres Andreu, tenemos tantos sacerdotes que han apoyado esto, que es que, entiéndeme, a mí me cuesta creer que todavía, 60 años después, estemos en esta situación. Entonces, yo comprendo bueno, que la Iglesia ahora mismo no quiera mover ficha, pero hay que ser conscientes de que Garabandal está trayendo muchos frutos espirituales. Muchas gracias. La Virgen derrama muchas gracias en Garabandal. Hay muchas conversiones, hay muchas gracias y yo creo que solamente por eso merecería la pena reconsiderar Garabandal. Vamos con los hechos sobrenaturales, vamos, hay muchos, pero voy a intentar centrarlo. Parece como si en Garabandal se abriera un vórtice sobrenatural, porque hay apariciones, hay hechos de telepatía con las chicas con personas que están allí, apariciones de personas difuntas a, a terceros. Recuerdo una entrevista que tú hacías a un tal señor Huertas, creo recordar, donde Sí, él hablaba de que se había encontrado con que, bueno, pues hablaba con un sacerdote que había aparecido otro sacerdote ya recién fallecido. Es sí, decir, hombre, ya. Oye, parece, padre Nieto en proceso de canonización, ¿eh? pues parece como si hubiera un vórtice sobrenatural que cayera en Garabandal, en un sitio perdido, porque es un sitio perdido de la mano de Dios, y la Virgen reiterara y repitiera y repitiera. Y a diferencia con Medjugorje, las personas que actúan, en este caso son niñas, y en Medjugorje es una vidente que sigue dando mensajes y son dos situaciones distintas. Entonces, Ujú. vamos con el hecho de la telepatía. Esos elementos de telepatía dentro de la medicina como tal, yo soy un desconocedor, ¿se reconocen como posibles o son elementos extraordinarios que salen fuera en los hechos telepáticos y conocimiento de encontrar objetos o de averiguar pensamientos?
Sí, yo te voy a explicar. Mira, como he dicho al principio, yo tengo que basarme en el estudio médico de mis compañeros. Entonces, estas niñas no tenían ninguna patología, repito, orgánica, ni psiquiátrica, ni ningún trastorno neuropsiquiátrico. Entonces, se supone que la telepatía, que explicamos un poco la telepatía espiritual. La telepatía espiritual es que estas niñas daban detalles a personas de su vida que solo ellos conocían. Eso realmente en medicina no hay ninguna enfermedad que lo apoye, o sea, como si dijéramos lógicamente. Es que estamos hablando de unas niñas normales, pero que protagonizaron unos comportamientos muy especiales. Por ejemplo, la telepatía que tú me hablas. Por ejemplo, niñas que levitaban. Hay un que, por ejemplo, se desplazaban y que era alucinante porque cuando en un desplazamiento, que además describe el padre Andreu jesuita, se desplazaban sentadas hacia adelante y hacia atrás y las faldas no se le movían. Entonces, eso está muy relacionado con los cultos místicos que nos habla el padre Rollo Marín, que dice que en todos los éxtasis místicos hay mucho de que se cuida mucho todos estos detalles. Entonces, yo o sea, a lo que quiero llegar es que los fenómenos de Ganabandal, esto que tú me dices, la telepatía, las levitaciones, las marchas, las protagonizaban las niñas en éxtasis. Luego, en su vida normal, eran niñas absolutamente normales, que es que no recordaban nada de lo que habían hecho. Ujú. Y lo de la telepatía espiritual, pues efectivamente es que ha pasado con muchas personas en Carabandal y luego efectivamente se ha visto como estas niñas en éxtasis hablaban con el padre Luis María Andreu, que falleció después de ver, se supone, el milagro, considerado el quinto vidente de Garabandal, y efectivamente en uno de los éxtasis las niñas se ve cómo hablan con el padre Andreu y las niñas recitan palabras en griego y en latín. Niñas que no sabían nada. Y vuelvo a repetir, niñas de 11 y 12 años que Ujú. por la falta de estímulos, formación, todo, representaban una edad psicológica de 9 años. O sea, tenemos que ser serios. Unas niñas de 9 años no son capaces de inventarse esta farsa. O sea, Ujú. esa es mi opinión. Yo creo que Garabandal, cuanto más lo estudias, más te das cuenta de que es verdad. O sea, lo difícil para mí es probar que Garabandal no es verdad. Ujú. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. Eso es lo que yo repito. Yo soy geólogo, ¿vale? Soy doctor en geología. Y lo que siempre he repetido es que para mí me cuesta más trabajo no creer en Dios que creer en Dios. O sea, tengo que Efectivamente. hacer un esfuerzo mental brutal para decir no existe Dios, pero para creer en Dios casi no tengo que hacer esfuerzo porque hay un montón de caminos para acceder, ¿no? Eh, eh, ¿En qué medida y no quiero entrar en ese tema, quiero simplemente Sí, apuntarlo. sí, ¿En dime, qué dime. medida tú crees que los mensajes que la Virgen María dio a las niñas, Sí. eso fue el punto gordiano donde generó, una confusión y un elemento, de rechazo o de ocultación? Porque lo que cuenta, yo creo que es, el ministro Fernández, creo que lo cuenta, Sí, que Jorge. visitó en una charla que hicisteis en el Ateneo de Santander, que visitaron Conchita, creo recordar que visitó a Pablo VI, y cómo los entresijos vaticanos intentaban que no aparecieran las niñas con el Eso es Papa. correcto, Eliseo. Haces muy bien en decirlo, eso es correcto. Entonces, claro, porque ese elemento, salvo en el Ateneo, yo no lo había escuchado. Entonces, ¿en qué medida todo eso confluye a que hay una sensación de que los mensajes, por una parte, están allí? Hay una parte de la Iglesia Vaticana que acepta y entiende que esos mensajes, pues, están y son, pero luego está el elemento, dijéramos, de trasfondo Bueno, en el que intenta rechazar, ocultar, evitar. Bueno, yo me voy a remitir un poco a lo que dijo Monseñor Beitia cuando habló con el doctor Puncernau, que le dijo que si era conveniente, que si a él le impedía que difundiera, diera conferencias, y Monseñor Beitia le dijo, difunda usted lo que quiera,
porque los mensajes de la Virgen en Garabandal que han dado las niñas tienen un corte teológico perfecto. O sea, son mensajes que que están insistiendo en la importancia de la Eucaristía, que cada vez se le da menos importancia, en la importancia del Santo Rosario, de la penitencia, del sacrificio, de la visita al Santísimo. Yo creo que un mensaje así, pues es muy alentador para llevar almas a Dios. Efectivamente, que hubo otro segundo mensaje más polémico, otra parte que dice cardenales, obispos y sacerdotes, cardenales, obispos van por el mal camino. Pues efectivamente, pero es que no hay que olvidarse que estas niñas empiezan las apariciones el 2 de julio y a mediados de octubre empezaba el Concilio Vaticano II. Entonces las niñas estaban diciendo una situación que, que estaban delatando una situación que iba a ocurrir y que de hecho ocurrió, es que coincidió con el Concilio Vaticano II. Pero vuelvo a decir lo mismo. El hecho de este mensaje no, para mí no es causa de rechazo garabandal. Las niñas hablaron en presente de una situación que estaba ocurriendo. Entonces, todavía nos da más veracidad que las niñas tenían una mente superior que les estaba diciendo lo que iba a ocurrir, porque estas niñas, te puedes imaginar, Eliseo, que pocos sabían de concilio, de sínodo y de todo. Y Ujú. efectivamente, estas niñas hablaban en presente de una situación que iba a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente la iglesia, como tú dices, que te contesto a lo de Jorge, efectivamente el Papa quiso ver a esta niña y de hecho dicen que la vio un poco como si dijéramos así por los pasillos y tal, pero a mí me consta que Conchita estuvo con el Papa Pablo VI y que estuvo más tiempo de lo que parece. Y realmente que el Papa Pablo VI se quedó conforme con la explicación de estas niñas. Entonces, Ujú, de hecho, dijo que trajeran a las demás. O sea, ujú, yo creo que tenemos que ser un poco inteligentes, ¿no? O sea, mm, yo creo que no se puede querer aquello que no se conoce. Entonces, yo ujú. creo que Garabandal hay que estudiarlo y sobre todo, Eliseo, no centrarnos en el mensaje malo de que sacerdotes, obispos y cardenales van por el mal camino. No, vamos a centrarnos en lo bueno. Garabandal está trayendo muchos frutos espirituales y Ujú. nuestro objetivo es difundir los mensajes. Yo no me voy a meter. Sí, perdona que te he Sí, cortado. sí, porque como sé que tienes poco tiempo, me gustaría preguntarte si tú tienes la oportunidad, has tenido la oportunidad de hablar con las videntes y con las videntes, o no sé cómo llamarlas, las niñas, ¿no? Pero ahora ya son mayores. Eh, si has tenido oportunidad y si están, desde el punto de vista humano, que eso ya es difícil porque yo soy más mayor que tú, y conforme ganas años, el estar bien humanamente es muy complicado, porque tu vida se va acumulando y se convierte en un gran peso que es difícil de llevar. ¿Tú crees que ellas están bien? Porque, bueno, pues, escuchando un poco, las apariciones de la aparición de la Salet, pues el ser vidente y ver a la Virgen no te garantiza. Esto es como los milagros de Jesús, ¿no? Cuando libera al ciego de su ceguera, después ese ciego, ¿qué vida llevará? ¿Será salvo o no será salvo? Entonces, las chicas, o ya mayores, o muy mayores, ¿están bien desde el punto de vista humano? ¿O les ha Eliseo, afectado tremendamente ese peso de ser... bueno, yo creo que estas niñas han dado una imagen ejemplar de llevar una vida con propósito. Yo creo que la Virgen les educó muy bien en valores y estas niñas, hoy mujeres adultas, señores adultas, llevan una vida muy virtuosa. Me parece que llevan una vida muy discreta. Yo realmente he tenido la oportunidad de conocer a Jacinta y conocer a Maricruz. A Conchita no he tenido el placer de conocerla, pero bueno, me ha pasado una cosa muy curiosa y lo quiero contar, es que de toda la documentación que obra en mi poder, es como si conociera a Conchita, o sea, como si me hubiera metido en su cabeza. Leer todo lo referente a ella, la documentación que obra en mi poder, me ha hecho entender lo que estas niñas han sufrido en cuanto, en cuanto a que las han cuestionado, enjuiciado, personas que ellas querían
y querían obedecer. O sea, para ella los sacerdotes eran sagrados y me imagino que, que la experiencia vivida cuando tenían 12 años de aquellos interrogatorios, que recuerdo que fueron 7 horas, del obispo que se presentó en Pamplona a hablar con Conchita, que yo, bueno, esto lo amplié en la conferencia mío del Ateneo, pues claro, todo eso es muy duro para ellas de aceptar, porque para ellas siempre han tenido mucho respeto a la Iglesia. De hecho, están en obediencia, ellas no hablan nada. Yo no las he visto recientemente ninguna entrevista. Jacinta va a Garabandal y ofrece a besar su crucifijo. Pero es verdad que Conchita me llama mucho la atención, me parece una persona que ha dedicado su tiempo a una obra especial, como fue con la Madre Teresa de Calcuta, y Ujú. realmente no la conozco físicamente, pero sí te puedo decir que todo lo que he leído sobre ella y tengo en mi poder me hace pensar que es una mujer fantástica, maravillosa, que ha visto a la Virgen y que yo pienso que incluso pues que la Virgen sigue con ella, o sea, con estas niñas. ¿Qué quieres que te diga? Esa es mi opinión, Eliseo. Como estamos ya terminando, te quiero hacer 2 preguntas todavía. Una, muy personal, pero bueno, yo creo que con la confianza que me has hablado antes del programa y ahora me la vas a contestar. Eh, ¿Qué ha supuesto y qué supone para ti el hecho de encontrarte no con Garabandal, sino con la Virgen María en tu vida como católica, como devota y como, bueno, como evangelizadora laica, que al fin y al cabo somos todos, ¿no? Tenemos que ser laicos evangelizadores, porque ya van quedando menos sacerdotes, o sea que al Sí, final tendremos y necesitamos sacerdotes, porque si no la Eucaristía se termina y claro, acabaremos teniendo Eucaristía cada 3 meses, porque no habrá sacerdotes, o sea que los laicos ya podemos evangelizar. Bueno, claro. ¿cómo ha supuesto esto para ti? Pues mira, yo, Eliseo, te voy a contestar lo que ha supuesto. Mira, yo nací en una familia católica donde se daba mucha importancia a tener fe para llevar una vida, como digo yo, ordenada, con sentido, que te haga sentir plena y satisfecha. Lo respeto mucho eso, ¿no? Pero te tengo que decir bueno, que yo era muy marianilla de pequeña, pero que luego con los logros personales te distraes. Soy médico, pues me gusta mucho mi carrera, mi profesión, te distraes, ¿no? Bueno, Pero eso nos pasa a todos, quedas perdonada. pero tengo que decirte que Garabandal llegó a mi vida en un momento que bueno, que a lo mejor era cuando tocaba. Y te puedo decir que Garabandal ha cambiado mi vida, mis hábitos. Realmente he vuelto a recuperar esa interrupción de fe que he tenido distraída por los logros materiales. Y Garabandal, yo en Garabandal siempre digo que me he vuelto a reconvertir. Garabandal para mí ha supuesto bueno, tengo una deuda moral con Garabandal, porque gracias a ello, pues, pues mi vida ha cambiado. O sea, yo subí a los pinos, yo pienso que ahí la Virgen te coge, te da un aviso y realmente, pues mira, ahora he cambiado de hábitos, voy a misa a diario, rezo el rosario a diario. Entonces, bueno, pues sí, me ha cambiado y sobre todo me ha hecho, si antes era súper fan de la Virgen, como si dijéramos, es verdad que la Virgen te lleva al Señor, entonces a Jesús por María. Entonces realmente Garabandal para mí ha sido una fuente de inspiración para recuperar la fe que me se había interrumpido. Ujú. Bueno, os recordamos a todos que el día 21 de marzo, aquí en Zaragoza, en el Colegio Mayor Virgen del Carmen, a las 6 de la tarde, estarán 3 primeros espadas que se decían los toros para hablarnos de Garabandal. Hay muchísima información en Internet, pero yo les garantizo que nunca hay nada mejor que escuchar en vivo y en directo, porque la palabra de transmisión no es la misma cuando tienes el testimonio vía una pantalla. Mi última pregunta para que te vayas. Para ti, eh, ¿en qué medida Garabandal es como un punto de esperanza para la propia Iglesia Católica? Sí, yo creo que es un punto de esperanza. Yo creo que Garabandal es la respuesta para satisfacer esa necesidad del ser humano, de que hay vida tras la muerte. O sea, los mensajes de Garabandal son mensajes de esperanza y salvación. Entonces, yo creo
que solamente por eso, de verdad, tenemos que conocer más Garabandal. Es que nos va a hacer feliz, ese es un poco el motivo, Eliseo, de por qué esta iniciativa. Ujú, Nosotros hemos querido compartir aquello que nos hace sentir bien y el bienestar emocional que yo tengo y que tratamos de difundir es porque Garabandal es esperanza, nos dice que hay vida tras la muerte, que ujú. está la Virgen, que está el Señor, que nos están esperando. Entonces yo creo que solamente por eso Garabandal lo difícil es no creer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elsa, por atendernos. Y bueno, pues además de tener la oportunidad de verla aquí, dentro del canal de Perlas Cristianas hemos abierto una lista de reproducción de vídeos excepcionales, especiales, porque en Internet hay mucho, que evidentemente es una colección, una selección, y desde luego si los ven todos, que no son más de 10 horas, van a entender lo que Elsa ha intentado transmitir, de que Garabandal es una excepción, pero sobre todo es una esperanza para todos los que somos católicos, porque no olvidemos que todos los que estamos aquí en la tierra con nuestra fe tenemos solo una aspiración y es llegar al cielo y vivir esa plenitud que en muchas ocasiones, como decía Elsa, no sabemos cómo hacerlo porque la vida cotidiana se nos come. Así que demos gracias a Dios. Y nos vamos a despedir. Dime. Perdón, has dicho eso, es que Garabandal nos dice el cómo llegar, ¿sabes? Y nos vamos a despedir con un Ave María, que vas a rezar tú y yo te sigo. ¿Te parece? Ya, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, un placer, Un Elsa. placer, Eliseo. Muchísimas gracias y espero conocerte personalmente en Zaragoza. Nada, a ti por ofrecer tu tiempo y que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Chao. He estado leyendo sobre Garabandal. Es y no tiene realmente. No creo que lo tenga. Bueno, lo han anunciado mucho, pero no creo que la gente llegue a comprender Garabandal. Estuve allí. Cuando la Virgen me curó, fui a Garabandal a dar gracias y no hay calles. Es como volver a hacer 50 años o hace 100 años o 500 años. Hay gente muy sencilla, pero maravillosa, muy devota. Esas 4 niñas veían a la Virgen casi cada día durante un tiempo. Y la Virgen en Garabandal besaba objetos que le daban a las niñas para que se los dieran. Y un día una señora puso en la mesa para que las niñas se lo dieran a la Virgen una polvera con esas cosas que usan las mujeres, ¿no? Redondas, como de este tamaño, bueno, lo que sea. Y la gente se horrorizó. Qué cosa más horrible, ¿cómo quiere que la Virgen toque eso? Bueno, claro, las 4 niñas no lo entendían y lo llevaron con ellas. Y fue lo primero que tomó la Virgen. Tomó el paquete primero y la gente quedó pasmada de que la Virgen lo tomara primero. Ven, bueno, compacto. Bueno, probablemente se dio cuenta de que la mayoría de mujeres necesitan estas cosas. ¿Ya lo ven? Pues la Virgen tomó la polvera en sus manos y las niñas se sorprendieron. Y la Virgen dijo a las niñas, esto pertenece a mi hijo. Eso fue asombroso. Y cuando las niñas le dijeron a la gente lo que dijo la Virgen, aún se escandalizaron más. Y dijeron, oh, esas niñas no ven a la Madre de Dios. Y las niñas le preguntaron a la Virgen, ¿por qué? Porque has dicho que pertenece a tu hijo. La Virgen dijo, en la Guerra Civil Española,
Eso se usaba para llevar la Eucaristía a las prisiones. Y entonces la señora que se lo dio a los niños, lo admitió, que era para eso que lo usaron. Lo usaron como escondite. Y solo la Virgen lo sabía. Nadie más lo sabía. Es una buena lección sobre juicios precipitados. Juzgamos sin tener razones. Y es algo muy malo. Esta señora quería que la Virgen lo bendijera. Es muy necesario que en nuestra vida espiritual tratemos a Dios como nuestro mejor amigo. Necesitamos mucha piedad hoy. Todos la necesitamos y es necesario saber que dependemos de Dios para todo. La segunda, y claro, ya entrevistan a los personajes, entre otros, por ejemplo, al psiquiatra, el famoso psiquiatra, que había dicho que esto es histeria y tal en un momento. El tío reconoce que nunca examinó a las niñas. Esto me suena a lo del Padre Pío, con Gemelli, que nunca examinó los estigmas y dijo que era un psicópata que se autolesionaba. Exacto, nunca examinó a las niñas. Dice, y no nos reuníamos más que para comer en restaurantes caros de Santander. Caramba. Es muy fuerte lo que dice en la película. Caramba. El psiquiatra, que se declara ateo. Dice, yo primero no entiendo por qué me escogieron a mí que soy ateo. Segundo, esto me pareció muy poco serio porque nunca me dejaron examinar a las niñas. Es que es muy fuerte lo que dice el psiquiatra. Y tercero, lo único que nos reuníamos era para comer en restaurante. Esto, uno dice, pero ¿esto es posible? La investigación. La decisión de Benedict de Ratzinger, del prefecto del Dicasterio de la Fe, es que esto queda abierto. Y queda confiado la diócesis, ahí. Son los encargados Ahí. de tal. Y ahí no se ha hecho nada. Lo que planteaba la doctora Elsa Martí, ¿no? Y es que, hombre, con ese segundo mensaje público, ¿no? El primero sabemos que era el del 18 de octubre del 61, el segundo y último, y además la Virgen, como sabemos, empezó así, ¿no? Como no se ha dado a conocer, no se ha cumplido el primer mensaje, este será el último. Antes, 18 de octubre del 61, la copa se estaba llenando. Bueno, empiezo a decir que en la exégesis bíblica las copas, el Apocalipsis, pero claro, lo que pudieran saber en aquellos momentos Conchita, Jacinta, Mariló y Maricruz de la exégesis bíblica y de las copas, es que me parece que es evidente, ¿no? Que no se lo inventaban. Antes la copa se estaba llenando, la copa con las ofensas de Dios, de los pecados de los hombres y todo, ¿no? Y por eso les pedía penitencia, oración, para evitar un castigo, ¿no? Bueno, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Claro, es que dices, oye, o sea, hace 44 meses, 18 de octubre del 61, es que los he contado, ¿no? Al 18 de junio del 65, 44 meses, 3 años y medio, 36 y 6, 42, 44, ¿verdad? Pues, ¿qué ha pasado para que en lugar de disminuir los pecados de la humanidad, que es lo que ha venido a pedir la Virgen como madre, para evitar un castigo y tal, en el primer mensaje, ahora, en lugar de estar ya no casi llenándose la copa, sino disminuyendo la copa, ahora está rebosando. Oiga, es que lo que había pasado era el Concilio Ecuménico Vaticano II. Claro, cuidado. Y por si hubiera alguna duda, a continuación añade lo que se ha recordado. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas almas. Voy a decir una cosa. Eso efectivamente, en aquel momento era la España de Franco. Catolicismo oficial, una sociedad tal, en fin, y no había la descristianización, no solo en España, sino en Europa y tal. Y la apostasía, fuera de la Iglesia y en la Iglesia, que por desgracia pues hoy ya es una realidad, ¿no? Aquello era tremendo.
Oiga, ¿creen ustedes que eso les gustó a algunos sacerdotes, obispos y cardenales? Yo no hago juicio. Pero lo relevante, lo conté cuando tuvimos la ocasión de estar aquí el 11 de julio del pasado año, ¿no? Lo relevante es que cuando el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, tiene conocimiento de ese mensaje, que lo tuvo inmediatamente, porque seguía muy de cerca lo que sucedía en Garabandal, su reacción es que Conchita, por favor, venga aquí. Aquí es a Roma. Está documentado por el padre Luna, que estaba entonces ejerciendo de de párroco en funciones en Garabandal, que él recibió el mensaje y que le pareció, y creo que es razonable, que fuera a ver al obispo, que era don Vicente Puchol, que acababa de ser nombrado hacía poco obispo de la diócesis, a decírselo, porque él estaba de suplente y él estaba incardinado en Zaragoza, en la diócesis de Zaragoza, y por tanto, bien, y él lo cuenta en escrito, que lo recibió con mucha amabilidad y demás, pero que, bueno, el caso es que al cabo de pocos días se filtró la noticia, la reacción fue tan fuerte del clero contra esa posibilidad que no fue el padre Luna con Conchita y su madre Aniceta, como tenía previsto, a presencia del cardenal Ottaviani en el Vaticano. Recibió un segundo mensaje: con permiso del obispo Sinel, por favor, traiga a Conchita a mi presencia. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue concluido por el Papa San Pablo VI el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, del año 65. Pasadas las Navidades, inmediatamente, el 13 de enero del 66, Conchita, con su madre Aniceta y con el padre Luna, estaban con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia. Estuvieron 2 horas y 3/4 con ellos. A mitad del interrogatorio, no policial, pero un interrogatorio, salió el cardenal Ottaviani a saludar al padre Luna y Aniceta, la madre Conchita, a decirle que estuvieran tranquilos, que todo iba muy bien y tal. Cuando terminó, les dijo que todo iba muy bien, le dijo al padre Luna que trajera a las otras niñas, es decir, a Jacinta, a Mariloli y Maricruz, y que pasaran por el Palacio Apostólico, que el Papa Pablo VI quería saludar a Conchita. Fueron allí. El monseñor encargado de las audiencias dijo que el Papa no podría recibir a la joven. Bueno, entonces tenía 16 años Conchita. El padre Luna me dijo: perdone, venimos de parte de su eminencia, el cardenal Ottaviani, que nos ha dicho que viniéramos aquí, que su eminencia se ocupe de su congregación, que aquí manda. El Papa no podrá recibir a la niña. El Papa Pablo VI recibió a Conchita el 19 de enero. En el interregno se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el Padre Pío. Es una historia que está tan documentada que cuando en el año 88, venciendo en multitud de dificultades, el obispo del momento, don Juan Antonio del Val, consiguió del entonces cardenal prefecto de Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, abrir una segunda comisión de investigación, en realidad abrir una primera comisión de investigación, envió un emisario suyo, don Juan Antonio del Val, al seminario de Zaragoza, donde residía entonces el padre Luna, para que ratificara o no que eran verdad esos hechos. Curiosamente, ese encuentro tuvo lugar el 18 de junio, no hay meras coincidencias en los designios de la providencia, del año 88. Y hay un acta que recoge lo que dijo el padre Luna, para llevársela a don Juan Antonio del Val, el obispo de Santander. La providencia provee, y hubo una mujer extraordinaria, hace que hablé de ella
doña Mercedes Salisachs, la señora de Barcelona, se decía, Mercedes Salisachs, que tenía una copia de ese acta. Un buen día, Mercedes Salisachs, gran amiga, me dijo: Jorge, te voy a pedir un favor. Cuando yo muera, quiero que toda la documentación que tengo de Garabandal, que es mucha, esté en buenas manos. Y te voy a pedir que te la quedes tú. Recuerdo que yo le dije, aquí mi mujer, estábamos con ella, que le dije: bueno, Mercedes, tranquila. Yo pensé que en todo caso lo pondría el testamento. Dice: no, quiero que te lo lleves ahora. Entre esa documentación estaba una copia de ese acta. Por tanto, lo que yo digo, lo digo con un acta recogida en las circunstancias que somera y sumariamente les he dicho. Conchita estuvo con el padre Pío, estuvo con Pablo VI y estuvo con el cardenal Ottaviani. Termino diciendo, ese mensaje era muy duro para la Iglesia, pero el Papa quiso que esa niña, y pidió que las otras también fueran su presencia. Y el cardenal Ottaviani fue el mediador para que eso se produjera. ¿Alguien cree que si el Papa hubiera creído lo que le decían, que todo eso eran juegos de niñas, que eso era, en fin, que eso eran invenciones y demás, el Papa Pablo VI, con todo el trabajo del Concilio Vaticano II y demás, y el cardenal Ottaviani, hubieran querido que un poco, entre comillas, la portavoz de las niñas fuera llevada a Roma para hablar con ella? Creo que es una prueba para que quien quiera entender, entienda, y quien quiera ver, vea que efectivamente, por muy duro, que sin duda lo era, ese mensaje, nadie conocía mejor que Pablo VI y el cardenal Ottaviani la situación de la Iglesia en aquellos momentos cuando llevaban reunidos en Concilio Vaticano, en Concilio Ecuménico, casi 4 años, ¿no? Hizo el referido de que cuando me vio entrar, dice, pero si es Monse. Y entonces yo por lo visto estuve durmiendo como 2 horas y media o así de reloj, y cuando me despierto me encuentro a mi marido y a mis 2 hijas en el colchón de enfrente, sentados mirándome, así anodadaos, ¿no? Porque no, esperando a ver, y es cuando de repente pues me despierto y tengo la necesidad de ir al baño, y claro, al despertarme yo necesitaba ayuda sí o sí para levantarme. Sin embargo, me levanto, doy un salto y para ir al baño, y claro, se me quedan los 3, pues eso, anodadaos mirándome, como diciendo, y salgo para el baño y en verdad hasta hoy, no he vuelto a tomar una medicación más.